Buenos días, Dios me los bendiga a todos. Qué placer poder estar otra vez, aunque sea por estos medios, que podamos estar compartiendo la palabra del Señor. Estamos, como sabéis, soy Jesús Ramírez, el pastor de la Iglesia Jesús el Camino, aquí en Sevilla, pero estamos abiertos a cualquiera que pueda estar escuchándonos. Así que le damos las gracias a Dios para empezar este culto de domingo. Quisiera traerte unos pequeños versículos, no es reflexión, solo los versículos de uno de los salmos, ¿no? Dice: alabad a Dios, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Grande es nuestro Dios. Así que en estos tiempos difíciles vamos a estar confiando en nuestro Señor, sabiendo que si Él cuenta las estrellas y sabe el nombre de cada una, y ya te puedes imaginar la cantidad de estrellas que hay, de millones en los cielos, así que se va a acordar de tu nombre y se va a acordar de tu familia y de tu casa. Amén. Bien, pues vamos a tener un tiempo de alabanza. Primero vamos a escuchar una canción de Frank Cobo, un hermano de la iglesia, una canción que él escribió. No será vídeo, es solamente audio. Estaremos escuchándola y después tendremos un vídeo de Manoli. Manoli también, ella sí nos ha grabado un vídeo también con una canción, y vamos a tener esas dos canciones para empezar el culto, ¿va? ¿Sabes? Bien, vamos a darle gracias a Dios primero. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Ponemos cada segundo, Señor, de este culto delante de ti, mi Dios, para que seas tú, Señor, quien nos guíe y quien nos acerque el pan del cielo que necesitamos para este día. Señor, te damos muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a escuchar a Fran y a Manoli en el tiempo de la alabanza. Es tiempo de silencio y reflexión, de pensar en cómo soy y que puedo ser mejor. Es tiempo de reconciliación, perdonar, pedir perdón, dejar el orgullo y que sanen las heridas que no han cicatrizado, mirar hacia adelante, olvidando el pasado, dar las gracias por aquello que tenemos, con los ojos apuntando hacia el cielo, dejar la necedad y volver a la cordura, trabajar por los tesoros que perduran, valorar hasta el aire que respiro, la ternura del anciano, la sonrisa del niño, volver a lo esencial, a lo justo y verdadero, aquellas cosas que no compra el dinero. Es tiempo de volver al Creador, al eterno Dios de amor, dador de la vida. Es tiempo de admitir nuestro error, se escucha el clamor por toda la tierra, que hemos quebrantado las leyes que Él ha dado. Volvamos a la esencia, adorar en su presencia, dar las gracias por aquello que tenemos, con los ojos apuntando hacia el cielo, dejar la necedad y volver a la cordura,
trabajar por los tesoros que perduran, valorar hasta el aire que respiro, la ternura del anciano, la mirada de un niño, volver a lo esencial, a lo justo y verdadero, aquellas cosas que no compra el dinero. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo. Reposo y en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Y al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos y en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Y al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite
por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Bien, ya estamos aquí de vuelta de nuevo. Le damos gracias a Dios y vamos a comenzar con la palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor la trae Carlos, él es ministro de la Asamblea de Dios y copastor mío, de aquí de la Iglesia de Jesús del Camino, que él es el que nos trae la palabra en esta mañana y vamos a pedirle que él pueda conectarse y traernos la palabra del Señor, que sabemos que será algo del cielo y será seguro lo que tú y yo necesitamos. Le damos paso a Carlos. Gracias, Jesús. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familiares, sus seres queridos. Y espero que esta palabra que vamos a compartir hoy pueda ser de bendición para sus vidas, traer luz y esperanza también a sus hogares y a sus familias. Vamos a compartir hoy una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 al 24. Lo que se conoce como la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga en esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios mío, una vez más por tu misericordia, Padre. Gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos das. Y gracias como tú nos estás ayudando en toda esta situación que estamos viviendo, Dios mío. Gracias por guardar y proteger nuestras vidas, Señor. Te pido por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Dios mío, para que tú lo bendigas, para que tú lo protejas y lo guardes, Señor.
pero especialmente para que tú bendigas esta palabra, Señor, para que sea de bendición para las vidas de los que lo van a escuchar, Dios mío, y para que, como tú dices, Señor, tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el que tú la enviaste, Señor. Que tú puedas obrar por medio de tu Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón, Señor. Y que tú me ayudes también a mí, Señor, que con humildad, con sencillez, pueda compartir este mensaje de parte tuya, Señor, y verdaderamente sea palabra que venga de ti, Dios mío. Te di gracias y te pido tu bendición y todo lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues como os decía, esta es la parábola del Hijo Pródigo. Es un pasaje muy conocido y es una de las muchas parábolas por medio de las cuales el Señor Jesús enseñó durante su ministerio terrenal, durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Esta parábola originalmente va dirigida a los líderes religiosos de su tiempo, de su época, pero creo que es una palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en estas circunstancias que estamos viviendo. Hace algunas semanas que el Señor puso en mi corazón este mensaje, el compartirlo con todos vosotros, y creo que en el ejemplo de este hijo pródigo, de este hijo menor, sobre todo en sus experiencias, en su relación con el Padre, creo que podemos sacar valiosas e importantes lecciones para nuestras vidas acerca de qué es lo que Dios quiere para nosotros en el tiempo, en las circunstancias que estamos viviendo y qué es lo que debemos hacer. Amén. Bien, comienza la parábola diciendo el Señor Jesús que un hombre tenía 2 hijos y que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En esa petición, en esa figura del hijo menor pidiéndole a su padre la parte de los bienes que le correspondía, podemos ver un poco representada a la humanidad en su conjunto, a esa humanidad que un día se rebeló contra Dios, exigiéndole sus derechos, exigiendo a Dios sus derechos, en un acto de rebeldía, como le sucedió a este joven, a este hijo menor, que le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y en ese acto de rebeldía, como os decía, vemos un poco a esa humanidad que se rebela contra Dios y que le exige a Dios sus derechos, como si las cosas nos pertenecieran a nosotros, y olvidando que realmente nada es nuestro, que nosotros simplemente somos mayordomos, somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, pero que todas las cosas realmente le pertenecen a Dios y no nos pertenecen a nosotros. Nosotros somos administradores de las cosas. Así que un día el ser humano se rebeló contra Dios y como este hijo le dijo a Dios: dame la parte de los bienes que me corresponde, dame lo que es mío, cuando en realidad nada es mío, sino que realmente tenemos que aprender que somos mayordomos, que somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Y esa es una primera lección que tenemos que aprender en este tiempo que estamos viviendo. Recordar que las cosas no son nuestras, sino que nosotros solo las administramos para Dios, pero que realmente es a Él a quien le pertenecen todas las cosas. Después sigue diciendo, enseñando el Señor Jesús en esta parábola, ¿verdad?, acerca de cuáles los pasos que siguió una vez que el padre le dio al hijo, repartió los bienes entre sus hijos y le dio al hijo menor también. Entonces vemos cómo cuando nos rebelamos contra Dios no tardamos mucho en seguir los mismos pasos que siguió el hijo menor de esta parábola. Dice: no muchos días después. Entonces vemos en primer lugar que dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada.
Primero nos rebelamos contra Dios exigiendo nuestros derechos. Después dice que no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Aquí vemos ya al ser humano, al hombre, a la mujer, no solo rebelándose contra Dios, sino que esa rebelión le lleva a buscar la independencia de Dios, el ser independientes de Dios, el no querer vivir dependiendo del Señor, que es quien nos ha dado y nos ha provisto de todas las cosas. Vemos que el Padre no se lo impide, no le impide. Primero cuando le pide los bienes, se lo da, y ahora cuando el Hijo lo junta todo y se va lejos, el Padre tampoco se lo impide, porque Dios, como sabemos, ha dado al ser humano libre albedrío, le ha dado una voluntad propia, no le obliga a estar con Dios. Lo aprendemos desde el principio, cuando el hombre creó allá a Adán y Eva en el huerto de Edén, le dio voluntad propia, le dio libre albedrío para que él eligiera obedecer o desobedecer a Dios, estar con Dios o separarse de Dios, depender de Dios o ser independiente de Dios. Y el hombre, desgraciadamente, como sabemos en la historia, escogió ser independiente de Dios y vivir apartado de Dios. Y eso es lo que escogió también este hijo menor, este joven. Juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí vemos un poco representada perfectamente la situación del hombre actual, lejos de Dios, apartado de Dios, porque ha escogido por sí mismo, por su propia voluntad, ha escogido ese camino de vivir en una provincia apartada, lejos de Dios. Entonces vemos cómo esa separación de Dios, el pecado, la desobediencia, traen separación de Dios. Hace que vivamos apartados y queriendo ser independientes de Dios. Así que, hermanos, vemos que cuando el hombre quiere ser libre y no tener que rendir cuentas a Dios, vive independiente de Dios. Eso es lo que desde el principio la palabra de Dios nos enseña, que el hombre en realidad quiere ser su propio Dios. El drama y la paradoja de todo esto es que cuando el hombre quiere ser libre de Dios, en realidad se vuelve esclavo del pecado, esclavo de sí mismo. Y queriendo ser libre, en realidad se convierte en un esclavo. Como vemos también que le sucedió a este joven, después en la historia que hemos leído, al final tuvo que trabajar para otra persona, que lo que hizo fue llevarle a su hacienda para que apacentase cerdos. Y eso también es una imagen que representa cómo el hombre, cuando se rebela contra Dios, cuando busca esa independencia de Dios, en realidad se hace esclavo del diablo, esclavo de otra persona, como le sucedió a este joven. Buscó la independencia de su padre, pero acabó siendo esclavo de otra persona que le contrató para que apacentase cerdos en su hacienda. Ese es el primer paso, buscar esa independencia de Dios. Pero sigue diciendo la palabra del Señor que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando nos apartamos de Dios, empezamos a desperdiciar todo lo que Dios nos ha dado y a vivir perdidamente. Empezamos a desperdiciar nuestra vida, todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo bueno que Dios nos ha dado, el tiempo, la vida que tenemos, empezamos a desperdiciarla, viviendo perdidamente. Porque cuando estamos apartados de Dios, estamos perdidos, sin rumbo. Estamos completamente perdidos y eso es lo que tenemos que comprender y entender en esta situación. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos malgastando
toda nuestra vida estamos malgastando el tiempo, todos los dones, los talentos, todo lo bueno y todo lo maravilloso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero no se quedó ahí la cosa, sino que si seguimos leyendo, dice la palabra que por último, dice cuando todo lo hubo malgastado. Cuando todo lo hubo malgastado. No solo desperdiciamos nuestros bienes, no solo desperdiciamos lo que Dios nos ha dado, sino que llega un momento en que realmente lo malgastamos todo, malgastamos nuestra vida. Porque separados de Dios, estamos malgastando nuestra vida. Por mucho que hagamos, por muchas cosas buenas, por mucho que a veces pensemos que hacemos esto o lo otro, en realidad si lo comparamos con lo que podríamos estar haciendo en Dios, estamos malgastando nuestra vida. Porque como dijo el propio Jesús, si el que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, dijo Jesús, ese la hallará o la ganará. Así que quieres ganar tu vida, entonces tienes que perderla por causa de Jesús. Pero si quieres ganar tu vida, como le sucedió a este joven, a esta persona, vemos que entonces, como dijo Jesús, el que quiere ganar su vida, la perderá. Así que hemos visto un poco los pasos que este joven fue dando, desde el momento en que le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Desde el momento que se rebeló contra Dios, vemos que no pasó mucho tiempo en el que primero se fue a una provincia apartada, es decir, se fue lejos de Dios, se apartó de Dios. Allí desperdició sus bienes en esa independencia, en ese deseo de ser independiente de Dios, desperdició sus bienes y por último malgastó su vida. Estaba perdiendo realmente su vida. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? ¿Qué fue lo que cambió la situación y la perspectiva de este hombre? Pues dice la palabra que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ese fue el suceso fundamental en toda esta historia, lo que cambió realmente la perspectiva de este hombre. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En la provincia apartada del Padre, en la condición del hombre apartado de Dios, hermanos, tarde o temprano, tengámoslo por cierto, tengámoslo seguro, tarde o temprano vendrá el hambre y comenzará a faltarnos. Porque sin Dios siempre nos faltará algo, por mucho que tengamos, por mucho que queramos llenar nuestra vida con muchas cosas, con bienes materiales, con placeres del mundo, con aficiones, aún con otras personas, siempre si nos falta Dios, si estamos apartados, si estamos lejos de Dios, siempre nos va a faltar algo, porque solamente Dios puede llenar el vacío que hay de cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones. Con Dios lo tenemos todo, pero sin Dios, aunque tengamos todo de otras cosas, entonces no tendremos nada, siempre nos faltará algo. Y eso es la lección maravillosa que esta palabra nos enseña, que todos nosotros debemos de aprender. Dios permite que venga esa gran hambre a nuestras vidas, como permitió que viniera ese hambre en la vida de esta persona. Dios lo permite ¿para qué? Para que reconozcamos que sin Dios no somos nada, para que reconozcamos que necesitamos a Dios, que le necesitamos. Y ese es el paralelismo que Dios puso en mi corazón en esta palabra, con la situación, con el tiempo que ahora estamos viviendo. No es un tiempo de hambre, pero sí es un tiempo de enfermedad, es un tiempo de confinamiento. En definitiva, es un tiempo que Dios permite y que Dios usa para quebrantar nuestras vidas, para quebrantar nuestro orgullo, para que reconozcamos
que le necesitamos y que sin Dios nada podemos hacer, por mucho que tengamos de todas las demás cosas, por mucho que queramos llenar nuestra vida. Siempre estaremos vacíos, siempre nos va a faltar algo si no tenemos a Dios. Todo lo que está sucediendo ahora en el mundo nos puede servir de enseñanza, nos puede servir de escuela. Ahora bien, como sucedió en la vida de esta persona, ahora depende de nosotros que aprendamos la lección que Dios quiere enseñarnos, como la aprendió también el protagonista de esta parábola. Vino una gran hambre en aquella tierra y comenzó a faltarle. ¿Qué fue lo que él hizo inicialmente? ¿Dónde buscó él ayuda? ¿Dónde buscó los recursos cuando se vio en esa situación? Dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Igual ocurre en nuestras vidas. Cuando comienza a faltarnos, nuestro primer impulso, nuestro primer recurso allí donde buscamos ayuda, es en otro ciudadano de aquella tierra. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese ciudadano está también en aquella misma tierra donde nosotros nos hemos marchado, en aquella provincia apartada, en aquel lugar de independencia de Dios, lejos y apartados de Dios. Luego este otro ciudadano, la ayuda que nos puede prestar no es realmente la ayuda que nosotros necesitamos. Porque como hemos dicho antes, ¿qué fue lo que le ofreció este ciudadano? ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Lo que le ofreció a esta persona. Dice que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y como dijimos antes, al final nos marchamos de Dios, buscamos ser libres de Dios, independientes de Dios, pero acabamos siendo esclavos del mundo, esclavos del diablo, esclavos de otro ciudadano de aquella tierra. Y la situación no mejora porque esa no es la solución. Buscamos soluciones en el mundo, pero como he dicho antes, solo Dios puede llenar el vacío que hay en nuestro interior, el vacío que hay en nuestros corazones. Esa realmente no es la solución, porque dice que aún deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie podía llenar el vacío que había en su vida, saciar ese hambre que él tenía. Como nadie, solamente Dios puede saciar el hambre que realmente el ser humano tiene en su interior, solamente el Señor. El Señor dijo que Él era verdadera comida y que si le comíamos a Él, si le recibíamos a Él, solamente entonces podíamos saciar el hambre que hay en nosotros. Y Él es ese agua viva que puede saciar la sed que también hay en el corazón de cada ser humano, que hay en el corazón tuyo, mi amigo, que me estás escuchando ahora. Tienes un vacío en tu corazón, tienes hambre y sed, y nadie te va a dar lo que tú necesitas. Solamente Jesús puede llenar ese vacío, puede darte a comer esa comida y a beber ese agua viva que pueda realmente quitar el hambre y la sed que hay en tu corazón. Y ahí llegamos al punto culminante de la historia. Cuando este joven tocó fondo, había tocado fondo, llegamos al punto culminante de la historia. En el versículo 17 nos dice, y volviendo en sí. Esta es la palabra que quiero que recuerdes. Esta es la palabra que quiero que quede grabada en tu corazón, seas quien seas que me estás escuchando en esta mañana. Y volviendo en sí. Hemos visto cómo esta persona buscó ayuda en un ciudadano de aquella tierra, pero se dio cuenta que esa ayuda no le había servido para nada. Ahora dice que volviendo en sí, recuperó la cordura, recuperó el buen juicio. Este es el primer paso para la restauración de las vidas. Este es el primer paso que Dios quiere obrar en nosotros hoy, en medio de esta situación que estamos viviendo. Hemos visto los pasos que siguió antes de manera descendente, cuesta abajo. Ahora vamos a intentar volver a subir, volver a ir a donde teníamos que estar.
el primer paso para la restauración es volver en sí, recuperar la cordura y darnos cuenta de cuán necios hemos sido al alejarnos del Padre, al alejarnos de Dios, de cuán necios hemos sido al buscar esa independencia de Dios. Y volviendo en sí, dijo, el versículo 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando llegamos a ese punto, iniciamos el camino de vuelta al Padre, el camino de restauración de nuestras vidas. Ahora bien, no es suficiente con volver en sí, sino que tenemos que hacer lo que hizo el Hijo Pródigo. Tenemos que levantarnos e ir al Padre. Y además con una actitud de humillación, reconociendo nuestro pecado. Como Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Tenemos que volver en sí, tenemos que volver al Padre y tenemos que hacerlo con una actitud de humillación, y eso es lo que el Padre está esperando ansioso que hagamos, que volvamos a Él para correr a nuestro encuentro, echarse sobre nuestro cuello y besarnos, movido por su misericordia, sin importarle lo que piensen los demás. Y eso fue justamente lo que Dios hizo enviando a su propio Hijo Jesucristo a morir por nosotros en nuestro lugar. Dios es nuestro Padre Celestial, Él nos ama y está esperando ansioso con los brazos abiertos que volvamos a Él, extendiéndonos su misericordia por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, que murió en nuestro lugar y que sufrió la humillación y el oprobio de morir en una cruz. En esta prueba que todos estamos pasando, allí donde nos encontremos, es tiempo de volver en sí y reconciliarnos con Dios. Ahora que se nos pide quédate en tu casa, que en nuestros corazones podamos volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Que el Señor os bendiga y damos paso a nuestro Pastor Jesús para que Él despida el culto. Bendiciones. Gracias, hermano. Bien, gloria al Señor Jesús. Hemos tenido el pan del cielo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Quería recordaros que los martes nos seguimos reuniendo por grupos. Los varones y las damas nos reunimos el martes a las 7:30 por el programa de Zoom, ¿vale? Y hay que conectarse, a los hermanos se manda un enlace y los hombres y las damas nos reunimos el martes a las 7:30, pero los jóvenes, tanto varones como las jovencitas, se reúnen el mismo martes, pero a las 8:30. Así que le decimos a los papás que tengan que darle el ordenador o el móvil o lo que sea a sus hijos, pues que a las 8:30 que cortemos y le demos paso ya para que los jóvenes no tengan interferencias, que la vez pasada me cuentan que había un poco de interferencia al haber tantas padres, madres y todo el mundo conectado, ¿vale? Así que vamos a procurar acabar a las 8:30 para que los jóvenes puedan seguir adelante. Y recordaros también que los jueves estamos teniendo el culto, igual que los domingos, los jueves a las 7:30, los domingos a las 11:30, pero ya esto es por YouTube. Entonces se mandará también a los hermanos de la iglesia el enlace, y si no, pues queda de todas maneras reflejado en la página web de Jesús el Camino de Sevilla. Y en cualquier momento se puede también bajar, eso para las personas que nos estén viendo desde otro lugar, pero recomendamos que los hermanos de la iglesia lo veamos a esta hora, a las 11:30, para que todos juntos de alguna forma estemos adorando, bendiciendo y escuchando la palabra juntos. Así que nada, os dejo hasta el martes para los grupos, que estaremos conectados el jueves y domingo, y seguimos ahí adelante. Cualquier necesidad, sabéis los teléfonos míos de los copastores para que podamos atender, aunque estamos conectando con unos y otros. Y recordar a aquellos hermanos que no tienen internet, pues que si tú lo sabes, pues llámalo, le compartes de la palabra y lo llamas también para ver cómo está, que estamos haciéndolo cada uno, ¿vale? Bueno, que el Señor te bendiga mucho y adelante. Dios es fiel.